Radio Marca Sevilla, 94.0 FM. Directo Marca Sevilla, Juan Antonio Pineda. 1:02 de la tarde. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva temporada de Directo Marca Sevilla, que arranca hoy 18 de agosto y que os va a acompañar, si Dios quiere, hasta el próximo mes de junio, cuando comience el Mundial de Estados Unidos, de México y de Canadá. Espero que hayáis tenido unas buenas vacaciones, que hayáis disfrutado, que hayáis descansado, y a los que sigáis en ellas, pues a seguir aprovechándolas, que esto vuela, y lo digo desde la más absoluta de las envidias para la gente que ya llevamos alguna que otra semana aquí currando. Como decimos, arrancamos una temporada más en este programa que va a tratar, como siempre, de teneros informados, de entreteneros con información, con análisis, con debate y sobre todo de que pasáis un buen ratito, que en definitiva es de lo que se trata. Vamos a estar estas 3 primeras semanas hasta el parón de selecciones con una horita. Esta semana voy a estar yo solo, la semana que viene ya vuelve el boss, Agustín Varela, que debe estar en alguna hamaca de la Costa del Sol, entre Marbella y Estepona, disfrutando de lo que le queda de vacaciones. Así que va a ser el horario, al menos en este tramo de verano, hasta que regresemos del primer parón de selecciones el lunes 8 de septiembre. Tenemos muchísimo de lo que hablar, porque ha sido un verano largo, un verano donde el Betis se ha movido mucho con una plantilla que va a ser renovada casi al 50%, y un verano donde el Sevilla ha cambiado de técnico, ha cambiado de director deportivo, ya se terminó la broma de Víctor Horta, y un verano donde una vez más ha comenzado la Liga antes de finalizar el mercado. Esto evidentemente hace que los equipos en la primera jornada posiblemente no tengan demasiado que ver con la jornada 4 cuando regresemos de ese primer parón internacional. Vamos a ir analizando poco a poco todo lo que ha ocurrido y está ocurriendo en torno a las planificaciones de nuestros equipos, pero por empezar con lo más reciente, tenemos que detenernos en la primera derrota del Sevilla en la temporada. Ocurrió en la tarde de ayer en San Mamés ante el Athletic Club de Bilbao, en ese partido donde el Sevilla de Almeida perdió por 3-2 en esa primera jornada, y donde el análisis tiene que tener 3 patas bien diferenciadas. La primera, la del cuerpo técnico y la actitud de la plantilla. Creo que ahí hay motivos para ser moderadamente optimistas, porque Almeida tiene las ideas claras, porque Almeida le está aportando en estas primeras semanas bastante al Sevilla con lo que tiene, y sobre todo porque la plantilla le ha comprado el mensaje y parece haber reseteado mentalmente, sobre todo en esa segunda parte. No tiene nada que ver con el Sevilla del año pasado, que era un equipo claramente perdedor. La segunda pata del análisis tiene que ir encaminada a centrarnos en la dirección deportiva, encabezada ahora por Antonio Cordón, y en el club. En el club no ha cambiado nada, no ha cambiado nadie, por tanto no va a haber nada distinto. Esto, hasta que haya alguna venta en las acciones o hasta que un juzgado diga que tiene que cambiar, por desgracia para el Sevilla y para el sevillismo, va a seguir siendo exactamente igual. Pero la figura del director deportivo, que llegó con bastante buen agrado, lo acogió bastante bien, buen agrado el público sevillista, de momento está decepcionando bastante por la poca capacidad para realizar ventas y por la nula capacidad, no para reforzar al equipo, que yo creo que esto no es tanta responsabilidad, sino también viene por lo que había en lo económico, sino por la nula capacidad para inscribir a futbolistas. La rueda de prensa del otro día, de la presentación de Vlajo Dimos, del portero griego, creo que dejó mucho que desear para la figura de Antonio Cordón, ¿no? Que se encomendó a la fuerza de grupo, a una serie de palabrería de hombres de fútbol que intentan, no sé si tomar por tontos a la gente, pero que la gente no es tonta, la gente lleva mucho tiempo viendo fútbol. Pero, señor Cordón, no es serio
que a 18 de agosto el Sevilla no pueda inscribir a los fichajes que tiene en el presente mercado. No es serio que no puede escribir hasta última hora a Coradas, no es serio que no puede escribir a Rubén Vargas, aunque esté lesionado. Por tanto, menos palabrería y más actuar, porque al Sevilla le hace falta calidad, le hacen falta jugadores, y plantarse en una primera jornada con una defensa formada por Quique Salas, Castrín, Carmona, pierna cambiada y Juanlu, hace que sea muy complicado competir y prácticamente imposible ganar un partido de primera división. Así que a trabajar y a firmar cuanto antes, y sobre todo a intentar inscribir a estos futbolistas para las próximas jornadas. Y por supuesto en el análisis no se nos puede olvidar el componente arbitral. A mí personalmente no me gusta hablar demasiado de los árbitros, pero la actuación de Hernández Maeso creo que requiere también un análisis profundo. No porque la jugada de Williams no se pueda señalar como penalti, porque evidentemente hay contacto, es un contacto muy leve, el jugador va hacia afuera, el jugador da 3 pasos y se cae cuando no llega a la pelota, por tanto el contacto es muy leve y en mi opinión no se debería señalizar, pero sobre todo lo que no se puede es arbitrar con diferentes criterios, porque unos minutos antes hay una acción de contacto leve también sobre Idumbo, también hay una acción de contacto leve sobre Acoradas, y este señor, el colegiado Hernández Maeso, pues entiende que esas dos acciones no son merecedoras de penalti, y sí la de Williams. Por tanto, el agravio comparativo creo que es lo que no se puede consentir en un árbitro profesional. Y luego, si nos atenemos a la circular que ronda por ahí, ¿no? La hemos leído en las redes sociales, cualquiera tiene acceso a ella, pues este año se hablaba de que los penaltitos, los contactos leves, no se iban a señalar desde el punto de la pena máxima. Así que también para reflexionar, cambian cosas en el CTA. Algunos se creían que por echar a Medina Cantalejos esto iba a ser la panacea, pues aquí estamos viendo que el problema sigue vigente y evidentemente pues ayer influye en el resultado. La primera parte del Sevilla no es buena, pero en un partido competido donde el Sevilla había tenido hasta 2 ocasiones de gol, si el árbitro señala un penalti inexistente con el criterio de las 2 otras acciones, esto evidentemente desnivela la balanza. Bien la reacción del equipo y sobre todo hay algún que otro motivo para ser optimistas en la segunda parte. Luego estaremos con mi querido Pablo Pintiño, compañero de Diario de Sevilla, para analizar todo lo que dio de sí ese partido del Sevilla en San Mamés, y escucharemos también a los protagonistas, sobre todo centrados en la figura de Matías Almeida. Y tenemos que hablar también, por supuesto, del Real Betis Balompié, que hoy debuta en Liga a las 9 de la noche en el Martínez Valero ante un recién ascendido, el Elche de Eder Sarabia, también un viejo conocido de la afición verde y blanca. Un Betis, como decimos, muy renovado, tiene 8 caras nuevas el conjunto verde y blanco, que se ha movido rápido y, en mi opinión, creo que bien en el mercado, aunque hay mucho debate también interesante sobre si el 11 inicial del Betis hoy va a ser mejor o peor que el 11 de la pasada campaña. Luego le preguntaremos también a los oyentes, pero en cualquier caso, de esos fichajes, a priori solo 3 van a ser titulares hoy en el primer partido de Liga, porque tiene alguna que otra baja importante Manuel Pellegrini, no va a poder contar con Isco, que va a estar fuera 2 meses y medio, no puede contar con De Osa, que tiene ese problema en el tobillo. Ayer hablaba Pellegrini de una recuperación para después del parón de selecciones. Tampoco puede contar con Abde, así que tendrá que tirar de la vieja guardia para intentar conseguir los 3 primeros puntos de Liga en una temporada de nuevo ilusionante para el conjunto verde y blanco. Luego vamos a estar también en Elche con mi compañero Paco Gómez para que nos cuente la última hora del equipo ilicitano, el rival del Betis, hoy a partir de las 9 de la noche, que pueden escuchar como siempre en el marcador de Radio Marca. Y por supuesto los oyentes de esta casa, que son el principal motivo que nos lleva a nosotros a trabajar, a hacer este programa, y que les invitamos, como cada año, eso no cambia, como cada año, a participar con nosotros. Lo pueden hacer a través de Twitter en la cuenta @rmarcasevilla y, si lo prefieren, en las notas de audio en el 660 50 57 09. Gonzalo Blasco, que también se le han terminado las vacaciones, me ayuda en la parte técnica a realizar este directo Marca Sevilla. Te acompañamos hasta las 2 de la tarde. No te vayas, que a vuelta de publi tenemos que hablar del Sevilla, del Betis y de un montón de cosas interesantes. Radio Marca. Porque sabemos lo valioso que es tu tiempo. Con Mobile Service de Mercedes-Benz llevamos el taller a donde estés, con opciones de reparación y mantenimiento para tu vehículo. Ideal para particulares y empresas, con toda la garantía de la marca. Infórmate en Concesur y Fervial, tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla. Espera, a ver, que le quites.
¿Qué dices? Que este verano en Radio Marca no descansamos. Te damos todo el deporte. Nations League, Mundial de Clubes. ¿Y por qué estabas amordazado? Porque tienen miedo a que pidamos vacaciones. Con tanto lío. No me extraña. Radio Marca. Este verano te seguimos contando el deporte. ¡Me voy! Estemos quienes estemos. ¿Tú también te vas de vacaciones? ¡Que lo cuente Quintana! Disculpe, ¿me haría un sitio aquí para poner la sombrilla? Gracias, es usted muy amable. ¿Cuándo fue la última vez que mantuvo una relación? ¿Con una mujer? Hace mucho tiempo. ¿Cuánto? ¿5 años? ¿10 años? No, algo más. Desde hace más de 35 años mantiene su relación con el cine como el primer día. La Claqueta. Domingos de 8 a 9 de la mañana en Radio Marca. En Radio Marca, el programa de series se llama Seriadictos. Todos los domingos de 10 a 11 de la mañana. Un programa para los amantes de las series con Marc Vila, Aída González y Daniel Burón. Domingos de 10 a 11, Seriadictos. Para los que dicen que no ven la tele. Radio Marca. Estar contento y consentir al pesimista. De todos los ejemplos, el primero tenía vocación de artista. Hoy ha venido a divertirse a casa el padre de los enemigos. Y aunque no sepa bien lo que... ¿Cómo se nota que no está Agustín Varela por aquí y empezamos a disfrutar de buena música? Ya cuando vuelva el jefe empezarán con esos temas en inglés que no entiende absolutamente nadie y que le gustan a él con esa edad tan avanzada que ya empieza a gastar. 13 minutos pasan de la 1 del mediodía, esto es Directo Marca Sevilla hasta las 2 de la tarde y vamos a comenzar, como decíamos en la portada, analizando la primera jornada de Liga para el Sevilla, esa derrota de ayer por la tarde en San Mamés ante el Athletic Club de Bilbao, en una mala primera parte del conjunto de Almeida, que concedió espacios en la defensa, que volvió a pecar también de cierta previsión a la hora de elaborar las jugadas, con problemas en el centro del campo, pero que es cierto que se rehizo en la segunda mitad, mostrando una nueva cara, un equipo muy diferente del año pasado, con un vendaval de juego tremendo, superando claramente al Athletic Club de Bilbao y empatando el partido. Estuvo cerca incluso de ponerse por delante, pero es cierto que los errores defensivos en cadena, desde el momento de tirar la línea de fuera de juego, como la contundencia en los duelos, penalizaron muchísimo al equipo sevillista, que finalmente perdió esa primera jornada. Y para analizar todo esto y mucho más, he querido recurrir a un buen amigo de esta casa, que no sé si anda de vacaciones, ahora le vamos a preguntar, pero que siempre está muy pendiente de la actualidad del Sevilla. Pablo Pintiño, compañero de Diario de Sevilla. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, no sé si andas todavía de vacaciones, lo que sí sé que ya eres un hombre casado y que evidentemente el chollo se te ha terminado. Bueno, qué chollo, porque este año al final con los días que te dan por el matrimonio he tenido más vacaciones, o sea que sí, sigo de vacaciones hasta... Lo mismo te queda todavía alguna despedida, ¿eh? Cuidado. No. No, por favor, que no haya más despedidas, porque es cierto que se acumularon muchas, oye, que es señal de que la gente me quiere mucho, pero ya hemos disfrutado lo suficiente como para poder centrarnos ahora en otra cosa. Ahora empieza la temporada y queremos estar centrados. Y vamos a meternos en faena. Lo primero que te quiero preguntar antes de analizar el mercado, o poco mercado del Sevilla, es ¿qué te pareció esa puesta en escena del equipo de Almeida? Claramente diferenciado entre la primera y la segunda parte. Y luego te preguntaré también por el tema arbitral, pero primero lo futbolístico. ¿Qué opinión te dejó ese partido? Bueno, a ver, creo que como todos, ¿no? La primera parte insuficiente. Es cierto que el Sevilla, la primera media hora, hasta que el penalti, era un partido abierto. El Sevilla sabía lo que estaba jugando, o creo que sabía lo que estaba jugando. El Atleti tenía ocasiones y era el dominador, pero el Sevilla también tuvo varias ocasiones bastante peligrosas y creo que el partido estaba bastante abierto. A partir del penalti,
sí que es verdad que creo que los jugadores bajan un poco los brazos, y la segunda parte creo que es el camino que tiene que seguir el Sevilla. A todos nos gustó ver cómo ganaba duelos, cómo llegaba por banda, que creó una gran cantidad de ocasiones, que se impuso a un equipo de Champions en su campo cuando iba perdiendo 2-0 y fue capaz de igualar el partido. Pues bueno, son cosas que a lo que agarrarse un poco con este Sevilla. Yo lo comentaba ayer con unos amigos, creo que el Sevilla, que el año pasado sí que puntuó ante Las Palmas, a mí me ha dejado una mejor sensación de boca que el año pasado contra Las Palmas. Yo no veo a este, si sigue en esta línea, luchando hasta la última jornada o hasta las 2 últimas jornadas por no descender. Pero bueno, sabemos que esto del fútbol al final todo cambia muy rápido. Si se va Luque Bacchio, se va Badé y se van las 2 o 3 piezas que funcionan del 11, pues entonces sí que habrá que mirar más hacia abajo. Pero creo que el Sevilla, sobre todo, se ha notado la mano del entrenador, el equipo sabe a lo que quiere jugar, por momentos por lo menos, y compitió de tú a tú contra un equipo de Champions con bajas, pero que me parece un muy buen equipo en su campo, además, que todos sabemos lo complicado que es jugar en San Mamés, ¿no? Por lo que aprieta sobre todo la afición local. Yo coincido contigo en que lo más positivo es que el equipo parece que le ha comprado el mensaje al entrenador y que está de acuerdo en esa forma de jugar. Por preguntarte en la parte positiva también, en primer lugar, por algún nombre propio, creo que Luque Bacchio hace una segunda parte maravillosa, no solo por el golpeo, sino porque en algunos momentos se echa el equipo a la espalda y él tiene esa calidad distinta que es capaz de cantar los partidos. Que Agumé tiene llegada y que Agumé, cuando está liberado, tiene también esa capacidad para crear mucho peligro. Y preguntarte también por el nombre propio de Acor Adams, que es verdad que falló algún que otro gol, pero es un delantero que, si lo comparamos con los años anteriores del Sevilla, le aporta bastante al equipo, al menos en juego. Yo creo que en ocasiones más que en juego, Pineda. Sinceramente, yo lo veo, a día de hoy lo sigo viendo. Es cierto que viene de una lesión, que lleva tiempo entrenando y que a lo mejor coge el ritmo de competición cuando este avance, pero yo a día de hoy lo veo muy torpe. O sea, quiero decir, sí que le aporta más que los últimos delanteros del Sevilla, pero me refería a que es capaz de crearse ocasiones de forma individual también, porque es verdad que tuvo un par de ellas que se las generó él. Sí, pero es que ya te digo, que veo al sevillismo ilusionado porque tira a puerta. Bueno, pues que lo básico es que un delantero cuando se gire tira a puerta, cuando se quede solo contra el portero tira a puerta. A partir de ahí, que va a aportar más que Nacho, que eso no tengo ninguna duda, es que Nacho es un exfutbolista y lo venimos diciendo desde la temporada pasada. Pero ya te digo, a mí me parece que Acor Adams sí que tiene muchas ganas, mucho ímpetu, muestra todo su muy expresivo, todo muy, pero luego a la hora de la verdad creo que le falta calidad, o por lo menos lo que yo le he visto a día de hoy. A partir de ahí coincido contigo, Luque Bacchio es un futbolista totalmente fuera de serie. Sinceramente, creo que es un futbolista que en el Sevilla Fútbol Club a día de hoy destaca, es el líder ofensivo del equipo, y que creo que el Sevilla no puede desprenderse de él si quiere no pasar apuros. Y luego estamos también de acuerdo en que Agumé ha dado un paso al frente, creo que desde la llegada de Joaquín Caparrós, que se le ve con más confianza, llegando un poquito más, y es cierto que creo que ese paso al frente ha sido muy importante tanto para el jugador como para el Sevilla, porque en el centro del campo seguimos viendo que al Sevilla le cuesta un mundo crear, que no hay grandes destructores, porque Gudel juega la mayoría de los pases hacia atrás, porque Sou ayer estuvo también muy por debajo del nivel que yo creo que puede ofrecer, sin esperar tampoco de Sou que vaya a ser ese media punta en el que lo están colocando ahora, que resuelva un partido, pero sí que es un centrocampista llegador, que aporta algo ofensivamente, y tampoco estuvo acertado. Pero bueno, pues sobre todo creo que lo que hay que arreglar es la zona defensiva. Claro. Porque yo no sé si la elección del propio Sevilla de avalar el fichaje de Acor Adams para poder inscribirlo debía ser a lo mejor poner a Suazo, porque es que el Sevilla tiene verdaderos agujeros en las bandas. Te quería preguntar precisamente también por eso, ¿no? Por la parte negativa, que aquí, más allá de centrarnos solo en las tareas individuales, coincidirás conmigo que con Juan Lucas, Trin, Quique Salas
y Carmona pierna cambiada, es complicado ganar un partido de primera división, que esto, más allá de lo que pueda mejorar o perfeccionar el entrenador, es un tema de club y dirección deportiva, de firmar jugadores, y no te cuento ya si se marcha Lois Badé, porque al Sevilla al menos le hace falta un lateral diestro y un central, y si se marcha Badé le hacen falta 2 centrales. Y hay que ponerse las pilas, Pablo, porque a Antonio Cordón vino aquí con un currículum tremendo, la gente confiaba en él, pero a mí me sorprendió muy negativamente la rueda de prensa del otro día. La obligación de Cordón es firmar cuanto antes e inscribir a los nuevos cuanto antes, y eso no ha ocurrido. A ver, parece que hemos perdido de momento la conexión. Ahora sí te escucho, Pablo. Sí. Llegar al 1 de septiembre. A ver. No sé si tenemos problemas con la conexión. Dame un segundito, Pablo, que vamos a mejorar la conexión y enseguida recuperamos esta conversación para que nos analice lo que te comentaba de la figura de Antonio Cordón, de la dirección deportiva. 21 minutos sobre la 1 de la tarde. Estás escuchando Directo Marca Sevilla, en directo en la Radio del Deporte. Cuando Gonzalo Blasco me diga que está disponible, pues vamos a hablar de nuevo con Pablo Pintiño, que estabas analizando esa parte negativa también del partido del Sevilla de ayer. El trabajo de Antonio Cordón, que de momento se está retrasando, las inscripciones que de momento no llegan, jugadores que tienen que reforzar a la defensa. Pintiño, ya te tengo por ahí. Estabas hablando también del trabajo del director deportivo. Sí, porque es verdad que el entrenador... Pero bueno, creo que el entrenador, sinceramente, es el menos culpable de toda esta situación, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Creo que si ayer se le llegan a dar algunas herramientas más, el Sevilla, ya te digo, yo, a pesar de que el Sevilla perdió y la temporada pasada contra Las Palmas empató en su primer partido, en su primera jornada, creo que la imagen es muy diferente. El Sevilla por lo menos sabe a lo que juega, tiene una idea de juego, presiona bien, por momentos es superior a su rival. No es que yo recuerdo aquel partido contra Las Palmas y aquello era un correcalle y me decía la gente, no, es que todavía no está el equipo al completo. Bueno, pues luego vimos que tampoco es que mejorase mucho la situación. Es más, salieron futbolistas muy importantes, ¿no?, en el último tramo del mercado. Entonces, ya te digo, creo que, como bien decías tú, con esa defensa es muy difícil poder competir. Y ojo, a mí Castrín creo que fue de lo que más me gustó del Sevilla ayer, pero claro, juegas con un lateral que lleva sin jugar de lateral, pues creo que varios meses, con otro lateral a banda cambiada, que encima pasa por el peor momento que yo le recuerdo a un futbolista canterano en el Sevilla, sobre todo a nivel psicológico. Entonces, es que es muy difícil. Es que el error de Carmona ayer en el segundo gol, porque hablamos de que el primero, que para mí también es un error grave de Juanlu, sobre todo en que se le va el control antes de la acción de Nico Williams, que bueno, me parece una acción muy leve, pero es que el error de Carmona es que antes de que diera el pase, Carmona está 3 o 4 metros por detrás de Quique Salas. Es que yo no sé quién ha enseñado a este chico a tirar el fuera de juego en los últimos tiempos, porque es que todo lo hace regular. Es que si nos ponemos, todos son errores graves que perjudican de forma muy grave al equipo. Pero claro, si pones a Suazo, a lo mejor pues estamos hablando de otro tipo de encuentro, pero como no tenemos una bola de billar y valoramos siempre a posteriori, pues es muy fácil para nosotros. Pero ya te digo que creo que si al entrenador le hubiese dotado ayer Antonio Cordón de alguna herramienta más, claro, podría haber sacado algo positivo, que por supuesto pues cambiaría un poco la situación, ¿no?, sobre todo de cara al partido del lunes que viene, que ya sí que empieza un poco con esa exigencia de tener que sumar, incluso de tener que ganar. Y he dejado para lo último, porque no me gusta centrarme mucho en el tema arbitral, pero obviamente ayer la acción del penalti de Williams, y sobre todo comparándolo con las acciones de Acoradas y de Idumbo, influye mucho en el resultado, porque en un partido igualado el resultado se empieza decantando por esa acción desde el punto de penalti. ¿Qué te parecieron las 3 acciones, ¿no? Sobre todo el caso de Williams, el pisotón, que lo hay, porque la imagen demuestra que el contacto es leve, pero hay contacto, y en comparación con las otras que no señaló el colegiado. Pues mira, creo que además de que para mí no es ninguno de los 3, en mi humilde opinión, y el contacto es muy leve. Yo puse en Twitter que no había visto el contacto, y oye, lo hay. Es claro que hay un pisotón, yo creo que muy leve como para que pueda pitar penalti. Además, creo que Nico Williams se tira muy mal, se tira 1,5 metros después, cuando ya ha dado 3 pisadas más. No sé, me parece que es insuficiente. Creo que la comparación al final es con el de Idumbo, que también se tira muy mal, pero en el que también existe un contacto. Entonces, pues
que haber pitado, por lo menos, porque el de Acordaban creo que es insuficiente, pero es que ya nos estamos poniendo en que no puede haber un contacto dentro del área, y luego es que creo que el árbitro estuvo bastante casero, pero en todas sus decisiones. Veía ayer el partido repetido y bueno, es que hay una mano que le pita, por ejemplo, al propio Luque Bacchio, que dice, es que no sé qué mano ha visto, es que en la primera parte todas las decisiones son en contra del Sevilla. Pues eso creo que al final mina mucho la moral. Pero ya te digo, sobre todo el penalti, porque es que me parece muy evidente que es muy leve, creo que es muy leve, y no basta con eso para pitar penalti. Es más, los árbitros se han cansado de decir que los toques leves dentro del área no se van a señalar. Pues es que en el Sevilla siempre pasa lo mismo. Ya lo escuchamos hace varios años, y el Papu Gómez en un primer partido de Liga contra Osasuna tocó un mínimo a un futbolista del Club Navarro y también le pitaron penalti. Bueno, pues al final, sobre todo la queja es porque siempre ve el sevillista que en contra le pitan mucho y a favor le pitan muy poco. Pues coincido plenamente contigo en el análisis arbitral y esperemos que la semana que viene, el lunes, podamos hablar de fútbol, del Sevilla-Getafe y no tengamos que centrarnos también en los árbitros, que cambian muchas cosas en la federación y en el CTA, pero vaya primera jornada, amigo mío, entre lo del Barcelona, las expulsiones en los primeros partidos también del Oviedo, ahora lo del Sevilla, esto no hay quien lo arregle, ¿eh? Es que creo que al final hay un corporativismo que no les hace bien. Quiero decir, si tú estás viendo un partido por una pantalla y puedes mejorar a tu compañero, creo que deberían ayudarse muchísimo más. ¿Que ellos lo hacen por corporativismo? Pues bueno, pues nada, será su forma de trabajar y habrá que atenerse a ella, pero creo que cuando uno ve un partido por una pantalla, porque creo que el error de un árbitro en el campo es totalmente comprensible, porque es muy difícil acertar en todo en todas las decisiones que se toman, pero sobre todo cuando uno lo ve a través de una pantalla tiene que acertar y hacer que su compañero lo haga mejor, y eso a día de hoy en España no pasa. Vemos que en Europa sí, en un montón de mundiales, en competiciones de UEFA y FIFA sí, pero aquí en España pues no tenemos esa suerte, y ya te digo, pensamos ahora que normalmente te dan y te quitan, pero es que el sevillista ve que le quitan bastante más de lo que le dan. Pues te agradezco mucho este rato de radio, te mando un abrazo, hablaremos mucho durante la temporada y te dejo que sigas disfrutando del verano. Pablo Pintiño, compañero del Diario de Sevilla, gracias. Nada, un placer, Pineda, un abrazo fuerte. Vamos a continuar aquí en Directo Marca Sevilla, vamos a escuchar brevemente, antes de hablar un pelín del mercado, las reflexiones de Matías Almeida en este sonido que nos han cedido amablemente los compañeros de los medios oficiales del Sevilla, y vamos a escuchar al técnico argentino analizando el partido de ayer. Está claro que el partido está dividido en dos. Primer tiempo donde no lo hicimos bien, desde muchos aspectos, y el segundo tiempo el equipo que queremos ver, el equipo que entrena para jugar así. Entonces creo que esa confianza que tuvieron en el segundo tiempo es el camino que tenemos que seguir. Por momentos se los vio muy bien y por momentos en el primer tiempo no estábamos en juego. Bueno, eso no es lo que queremos es lo del segundo tiempo. Entiendo que te quedas con esa reacción del equipo muy clara en el segundo tiempo, casi prácticamente con un 2-0, la afición de ellos a favor, volcada, y el equipo reacciona teniendo muchas ocasiones, ¿no? Y acabando empatando el partido. Sí, el segundo tiempo fue como lo que pretendemos, actitud, movilidad, agresividad deportiva, tenencia de balón, combinaciones, llegadas a gol con claridad por intermedio del juego. Bueno, a veces los pequeños detalles definen partidos. Te quería preguntar también por la jugada polémica de la primera parte del penalti de Juan sobre Nico Williams, que bueno, no sé si lo has visto repetido, pero hay un ligerísimo toque, no sé cómo lo valoras. No puedo decir nada. Digamos, no lo vi y trataré de no opinar con respecto al arbitraje. Y la última, la semana que viene, 9:30 de la noche, el lunes que viene, primer partido tuyo en el campo del Sevilla oficialmente. No sé qué esperas, porque 450 sevillistas hoy aquí han estado gritando todo el partido, la semana que viene lo vas a tener más de 40.000 seguramente. Bueno, nosotros deseamos jugar en nuestro campo, con la actitud que tuvimos el segundo tiempo, sé que ellos, ese es el Sevilla que quieren, más allá del resultado, esa es la entrega. Iremos en esa búsqueda para jugar, digamos, juntos. La idea es contagiarlos para que ellos nos empujen también
y le den esa motivación que necesitamos. Las palabras de Matías Almeida en el post del partido ayer en San Mamés. Sobre el tema del mercado, pues no hay demasiadas novedades en las últimas horas. El Sevilla continúa trabajando para intentar dar salida a futbolistas o bien mediante ventas importantes que le permitan acudir al mercado, también dar salidas a futbolistas que son descartes y que tienen fichas importantes, como el caso de Rafa Mir, que se marcha cedido al Elche esta temporada y el conjunto ilicitano va a pagar en torno a la mitad de la ficha. Eso va a liberar cierta masa salarial que al Sevilla le puede permitir inscribir a algún jugador de cara a la próxima jornada, y vamos a ver si se desbloquea lo de Juanlu y el Nápoles, ¿no? Porque es el culebrón del verano. Lleva el equipo de Conte todo el verano detrás del lateral canterano del Sevilla. El Sevilla sigue en sus 13 de intentar conseguir los 20 kilos y la última oferta formal del Nápoles estaba en torno a 17, y en ese tira y afloja pues sigue la situación. Parecen condenados a entenderse porque el Sevilla quiere vender, Conte quiere a Juanlu, no quiere a otro lateral, quiere a Juanlu, está esperando a Juanlu, y el futbolista tiene ese preacuerdo con el equipo italiano, quiere jugar en la Serie A y quiere jugar la Liga de Campeones. Así que vamos a esperar si se termina desbloqueando, al igual que el asunto de Loic Badé, que es verdad que tenía buena sintonía él personalmente con la oferta del Leverkusen, con la posibilidad de jugar también en Champions, siendo un equipo importante de la Bundesliga, pero las cantidades entre lo que quiere el Sevilla y lo que ofrecía el Leverkusen, al menos la semana pasada, estaban todavía lejos de llegar a un acuerdo. Y luego el asunto de Januzaj, que llamaba mucho la atención, un futbolista que apenas ha tenido protagonismo durante la pretemporada. Era citado por Matías Almeida, nos contaban en el club que el jugador había accedido a rebajarse el salario para contar con ficha. El club era el que había ordenado que el futbolista no tuviera minutos para intentar darle salida, pero en ese caso, como el futbolista no encontraba ningún acomodo, tampoco ponía mucho de su parte, pues a falta de otras piezas y otros efectivos, pues el entrenador ha entendido que le puede dar algo. Es verdad que ayer el futbolista sale a jugar y apenas aporta nada. Es la situación del mercado en el Sevilla. Seguiremos contando y profundizando y analizando también todo lo que ha venido en los próximos días aquí en Directo Marca Sevilla. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es darle un repasito a lo que publican los compañeros, habitual repaso a prensa de la mano de Social Energy y esa revolución solar que está dando la vuelta a Andalucía. Hoy breve el repaso a prensa porque tenemos un montón de temas encima de la mesa sobre el Real Betis Balompié. En Marca.com, Pellegrini arranca su 6º curso en el Betis con un nuevo récord a la vista. Sobre el Sevilla, en Marca.com, Almeida cambia las mismas caras. Radio Marca. ¿Y si el próximo apagón te deja a oscuras otra vez? En Social Energy te damos la solución. Instala baterías con sistema de backup. Solo así serás independiente energéticamente. Adelántate al mañana y lo mejor, sin sobresaltos. Tendrás el respaldo que necesitas en el momento preciso. Es el momento de unirte a la revolución de Siempre On. Pide tu cita en el 955 44 11 11 o en socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy. Ahí va el venao. Bien, bien, bravo. Atenazón te cuenta semana tras semana las noticias más relevantes y emocionantes del mundo de la caza, la pesca, el tiro deportivo, la naturaleza, la normativa, el personaje o la denuncia. Atenazón no tiene temporada de veda y semanalmente Leonardo de la Fuente y Dulce María Rojo te esperan todos los sábados de 6 a 7 horas con un programa de radio, hecho como a ti te gusta. Con frescura, simpatía, veracidad y rigor. Atenazón está hecho a tu medida y tan fresco como el agua. ¿Nueva? Hombre, nueva, no. Entonces vieja. No, vieja no. Usada. Por $500,000. ¿En serio? Sí. Entonces vieja. No, vieja tampoco. Kilómetro cero. Algo así. Seminueva. No, ese no es el concepto. Reformada. No es exactamente eso. Un reface. Rebrand. Restyle, freshen up. Caliente, te estás quemando. ¿Y me va a gustar? Eso seguro. ¿Y de extras? Pues lo de siempre y mucho más. Deporte, música, humor. ¿En serio? Y en serio. Eso no es serio. Bueno, pero lo hemos intentado. Entonces quedamos en que esta es la nueva Radio Marca. Con deporte, más humor, más música y un nuevo color. ¿Y cada cuánto las revisiones? Todos los días. Pero tranquilo, no tienes que pagarlas. Nos sintonizas y tú eliges. Bienvenidos a la nueva Radio Marca. Le hemos dado una vuelta, pero de las buenas. Radio Marca.
23 minutos para las 2 de la tarde. Estás escuchando Directo Marca Sevilla en la radio del deporte en esta programación veraniega que hemos comenzado hoy lunes 18 de agosto. Ya hemos hablado del Sevilla y por supuesto tenemos que hablar del Real Betis Balompié, que arranca dentro de unas horas su temporada 25-26. Lo hace ante el Elche, 9 de la noche en el Martínez Valero. Un Betis que viene a hacer una de las mejores temporadas de su historia metiéndose en UEFA Europa League, consiguiendo ser finalista de la Conference, y que evidentemente ha hecho un mercado ambicioso para tratar de darle a Pellegrini ingredientes suficientes, al menos para igualar lo conseguido la pasada campaña e intentar dar ese saltito tanto en la competición europea, en la segunda competición europea, como poder aspirar a esa cuarta plaza que está realmente abierta con el Athletic Club de Bilbao, con el Villarreal y con los rivales que van a ser del Betis. Cuarta o quinta, quién sabe, ¿no? Porque el año pasado la Liga Española consiguió también esa quinta plaza extra en la Liga de Campeones junto a la Premier. Un Betis, como decimos, que arranca hoy ante el Elche, que de esas 8 caras nuevas posiblemente 3 vayan a ser titulares en un 11 inicial, que luego también creo que admite análisis, admite debate. Puede que no sea mejor que el 11 inicial del año pasado, pero también ese análisis o esa afirmación tiene truco, porque hay jugadores que no están por lesión, y eso no depende del Betis, como el caso de Isco Alarcón, y otros que no están, pero que en el Betis todavía se les espera, como el caso de Antony, que puede ser la guinda al pastel, la guinda a una planificación donde el Betis se ha movido y ha invertido. Es cierto que se han marchado jugadores importantes como Johnny al Atlético de Madrid o Jesús Rodríguez al Como, pero también han venido otros jugadores que le deben dar al Betis fondo de armario, aunque todavía hay posiciones que se pueden mejorar claramente. Claramente el lateral zurdo, donde Ricardo Rodríguez se podría marchar a su país de nuevo, a Suiza. En el lateral derecho hay un chico de la cantera como Ortiz, pero luego está Aitor y Bellerín, que lleva 2 años en el ostracismo y que es un futbolista casi desechado para la causa. En el centro del campo falta un futbolista porque se han ido 2, solo ha venido uno y además uno de ellos está lesionado, como el caso de Nelson de Osa. Y luego un atacante por la derecha para suplir a Antony, y mientras no llegue va a jugar Pablo García, que ha hecho una pretemporada realmente sensacional. Hoy el 11 inicial deja alguna que otra duda, sobre todo en la portería, porque hemos visto alternar a Pellegrini tanto a Pau López como a Álvaro Valles. Es cierto que Álvaro Valles venía con la vitola de titular, pero Pellegrini es un técnico que suele también darle mucha responsabilidad a los porteros con experiencia, y Pau López es un tipo más veterano, que tiene más recorrido y tiene más experiencia. Así que vamos a dejar esa duda en la portería entre Álvaro Valles y Pau López. Si tenemos que apostar, apostaríamos por Álvaro Valles. Lateral derecho para Aitor, lateral zurdo para Junior, pareja de centrales para Bartra junto a Nathan, Fornals y Altimira, si llega, como pivotes titulares, si no jugaría Maguli, el chico de la cantera. Banda derecha para Pablo García, banda izquierda para Riquelme, otro de los nuevos. Enganche Gio Lo Celso, que debe tomar el timón y hacerse hombre importante, referencia, y tirar del carro en la ausencia de Isco. Y en la punta del ataque el Cucho Hernández, que llegó el año pasado, que es verdad que no ha metido muchos goles, pero hizo un buen final de temporada. Eso es lo que debe ocurrir a las 9 de la noche en el Martínez Valero en cuanto al 11 inicial, pero tenemos que escuchar una parte de la rueda de prensa de Pellegrini que estuvo realmente interesante, analizando la previa del partido, hablando sobre su futuro, le quiere quitar importancia al hecho de no haber renovado todavía su contrato, y hablando también del mercado del Betis, que ha sido muy movido y que lo analizaba de la siguiente forma el técnico chileno del Real Betis Balompié. Bueno, el equipo llega bien en relación a que se hizo una buena pretemporada, de acuerdo a lo planificado, con partido amistoso, dándole minutos a los jugadores, viendo rendimientos. Así que en ese aspecto se cumplió más o menos lo programado. Los hechos fortuitos, bueno, desgraciadamente pasó lo de Isco, pasa también como en muchas otras ocasiones con muchos jugadores que por distintos motivos no pueden comenzar la competencia, pero lo he dicho muchas veces, en este momento tenemos que estar pensando en los que sí están en condiciones de jugar y tratar de hacer ese primer partido contra un rival complicado que viene recién ascendido de la mejor manera posible. Buenas, Manuel, Alex Mérida para el Correo de Andalucía. Hemos visto hoy a Sergi Altimira entrenando. Le quería preguntar si puede estar disponible para mañana, y también por el estado físico de Diego Llorente Marroca y Nelson de Osa. ¿Para cuándo los espera cada uno? Gracias. Bueno, a Sergi vamos a verlo hasta mañana, hasta el momento que está en la lista de citados, porque puede estar dentro del campo. Vamos a ver si comienza, si no comienza y para cuántos minutos está. Lo hablaremos con el cuerpo médico mañana antes de decidir el once inicial. Por otro lado, de los lesionados, bueno, todavía de Osa no se ha integrado al plantel, así que
cuando no se integra al plantel, porque todavía les quedan una semana trabajando en campo, pero con el oficio, no. Así que yo creo que hasta antes del parón no creo que vaya a estar. El mismo caso de Abde, que tampoco se integra. El que está más adelantado, Diego Llorente, que ya trabajó con nosotros algunos días esta semana, seguramente la próxima semana lo hará con más normalidad. Y Mar Roca se viene a integrar la próxima semana también y hacer una parte del trabajo compartido. Hola, ¿qué tal? Mister, muy buenas. Tiempo ya que no hablamos con usted, casi 3 meses, ¿no? Así es. Han pasado muchas cosas, ¿no? Ha habido muchos fichajes, 8 entradas, con Nathan, que ya estaba pero ya en propiedad, Petit, que ha sido cedido, los otros sí están en su plantilla, sus órdenes, varias ausencias también de futbolistas que eran importantes la temporada pasada, Cardoso, Anthony de momento, Jesús Rodríguez, alguno más. ¿Está contento con los movimientos que se han producido y está contento con lo que tiene ahora y espera mucho más de aquí al día 1 de septiembre? Bueno, vamos a tomar la palabra de la pregunta de momento. Mientras no esté cerrado la inscripción de tanto de la ida como la llegada de jugadores, yo creo que no es bueno dar una opinión, porque está la cosa sin terminar. Cuando se termina, se compara en relación a lo que había temporada pasada, si mejoramos, si no mejoramos, y al final los rendimientos yo creo que es lo que van a evaluar si la plantilla es la correcta. Pero yo creo que hablar ahora, cuando todavía quedan 20 días para que se cierre el mercado, no creo que sea conveniente. Sí espera varias cosas, ¿no? Varios movimientos todavía y de entrada. Siempre si está abierto hasta el último día pueden entrar y salir jugadores, así que no quiero especular con la información de la prensa o las que se puedan ir o con las que se puedan llegar. Buenas, mister. Iván Díaz para Estadio Deportivo. Es su 6ª temporada al frente del Real Betis. Quiero preguntarle un poco por su estado anímico a nivel personal, ¿no? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué nivel de ilusión afronta esta temporada? Bueno, como siempre, con mucha exigencia personal primero, después con mucha ilusión de que con el plantel, tal como hemos hecho los años anteriores, podamos hacer una campaña que deje contento a la hinchada del club, una hinchada que se merece lo mejor por el apoyo, que por lo menos que lo he sentido yo en estos 5 años, siempre queriendo dar un paso adelante, que lógicamente va con mayor posibilidad o con menor posibilidad de acuerdo a las entradas y salidas de jugadores, pero con el convencimiento de que hay una base estructurada y ojalá que este año podamos dar un paso más. Sí, ¿qué tal? Por aquí Álvaro Borrego para el Desmarque. Hablando también de mercado, uno quizás de los grandes anhelos del club o de los nombres del verano es el de Anthony. Usted, que también es un gran aval para la llegada de jugadores, no sé si ha podido hablar con él durante el verano o si le ha transmitido ese deseo de volver a verlo con la camiseta del Betis. Bueno, no he hablado con Anthony el último día que se fue. Él sabe perfectamente la opinión que tenemos como cuerpo técnico de él, todo lo que le exigimos la temporada pasada, todo lo que nos entregó él la temporada pasada, así que en eso hay un conocimiento mutuo por ambos lados y por supuesto sería una gran refuerzo que pudiera continuar con nosotros aquí este año con el rendimiento que demostró el año pasado. Es su 6ª temporada, como decía el compañero, es la primera vez que finaliza su contrato al final de la misma. ¿Le preocupa esto? ¿Ha habido algún contacto? ¿No ha habido una renovación? Que antes sí había habido una renovación rápida, un acuerdo rápido. ¿Le preocupa esto? ¿Puede pensar en que puede ser su última temporada o que en cualquier momento se sientan otra vez y lo arreglan? ¿Qué piensa? Bueno, pienso que preocupación de que si voy a continuar o no voy a continuar no tengo ninguna. Tengo una carrera hecha y la que quiero seguir manteniendo vigente mientras yo me sienta que estoy con ganas de seguir. Ya la otra parte pertenece al club, no a mí, renovar un contrato, pero estaremos al frente del equipo, como digo, el tiempo que se determine y el tiempo que yo crea que estamos en condiciones de poder hacer cosas importantes. ¿Le ha sorprendido no arreglarlo tan pronto como las otras veces? Hay muchas cosas que sorprenden más y menos en distintas cosas, pero la verdad es que no es un tema prioritario para mí en este momento. Sí, Manuel, le quería preguntar por Iker Losada. Lo hemos visto integrado al grupo, pero todavía no figura en la web de la Liga. No sé si nos puede avanzar algo sobre su situación, si va a salir o no va a salir. Y también le quería preguntar por el centro del campo. ¿Qué perfil de centrocampista cree que le hace falta al equipo? ¿Uno más defensivo o uno más como William Carballo? Bueno, en cuanto a Iker, es la misma respuesta que tengo con la llegada y con la salida. Hasta que se cierre el mercado de base puede entrar o salir. En este momento está citado con el plantel, como jugador del plantel, que es él en este momento, y ya veremos la situación de él o de otros jugadores aquí a final
del plazo. En cuanto a la otra pregunta, perdón, Sí, que centrocampista de centrocampista, bueno, yo creo que tanto Johnny Cardoso como Guido Rodríguez, se fue Guido, Johnny lo reemplazó, se va Johnny, necesitamos un jugador seguramente de esa característica. Vamos a ver si está el jugador, pues no solamente traer un nombre, sino que sea un jugador, ¿cierto?, que nos potencie el plantel. Unos vienen, otros se van, igual que alicias en ciudad, el valor para marchar. Directo Marca Sevilla, ya decíamos en la portada que teníamos que marcharnos también hasta Elche para conocer un poco más al rival del Betis de esta noche en el debut liguero de un equipo recién ascendido, un equipo que tiene caras nuevas, tanto en la portería, en la defensa, en el centro del campo, y que se está reforzando también con fuerza en la parcela ofensiva en las últimas horas. Y como cada vez que queremos hablar del Elche aquí en Radio Marca Sevilla, recurrimos a mi amigo Paco Gómez en Radio Marca Elche, que es la persona que nos mantiene perfectamente informados del conjunto ilicitano. ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. Hola, Pineda, buenas tardes, ¿cómo estás? Una alegría escucharte después del verano, espero que hayan ido bien las vacaciones, imagino que ya metido en el lío con el primer partido, que, ojo, tenéis un buen rival, tenéis un toro importante para debutar de nuevo en primera. Bueno, sí, con la adrenalina a tope, el Elche se vuelve a estrenar en primera 2 años después de su último descenso, y la verdad es que, bueno, un rival muy potente como es el Betis, aquí se le tiene muchísimo respeto, pero, bueno, Sarabia y todo el entorno entienden que, ¿por qué no?, se puede dar la sorpresa. El equipo ilicitano es cierto que todavía está a medio hacer, está construyéndose. Ayer se anunció a última hora la cesión de Rafa Mir. Hay otro futbolista, el portugués del Leipzig de la Bundesliga, Andrés Silva, que también está hecho, aunque no oficializado. En definitiva, estamos hablando ya de 8 fichajes, 2 de ellos los que estoy comentando, alguno de ellos como Redondo, el hijo del insigne Fernando Redondo, pues llegó la semana pasada, todavía no tiene ritmo. Martín Neto, el portugués, también llegó hace una semana y media. Es decir, que el Elche que vamos a ver esta noche va a ser un Elche de una enorme ilusión, pero al que todavía le faltan piezas, 4 o 5 fichajes mínimo, y los 3 últimos o 4 que acaban de llegar, pues todavía no tienen ese ritmo, ni creo que han conectado con la filosofía del míster. Pero aún con todo, te digo, esta noche el Elche, con esos 27.000 abonados, el récord histórico de abonados en la ciudad de Las Palmeras, pues van a empujar para intentar conseguir la primera victoria de la temporada. ¿Le ocurre al Elche, por lo que me estás contando, algo que le está ocurriendo a muchos equipos en primera? El tema del límite salarial, el tema de las inscripciones, apurar hasta la última jornada del mercado para tratar de reforzar a la plantilla, aunque esto signifique que en los 3 primeros partidos el Elche va a ser un equipo que a lo mejor no tiene nada que ver con el Elche de la jornada 4. O mejor dicho, ¿os acogéis a la figura del entrenador, un equipo muy de autor, con el nombre de Eder Sarabia, que lo hizo muy bien el año pasado? ¿Dependéis mucho del entrenador para estas primeras jornadas? Yo creo que sí, total. Su estilo es innegociable, aunque esto es primera y no segunda. En segunda, el Elche de Sarabia fue el equipo con mayor posesión de balón durante toda la temporada, siempre protagonista, siempre queriendo buscar la portería contraria. Pero como tú bien has dicho, para poner un ejemplo, el año pasado el Elche perdió, de las primeras 4 jornadas, perdió 3 porque llegaron 5 jugadores el último día de mercado. Esto es el modus operandi de Bragarnik, del propietario del Elche, que siempre espera a última hora. Este año es cierto que se ha dado un poquito más de prisa, pero aún así le quedan todavía 4 o 5 fichajes mínimo, y yo creo que el Elche de las primeras jornadas se va a parecer poco al de la 5ª o 6ª jornada, cuando ya estén todos acoplados. Pero efectivamente aquí un poco la vedette, la estrella, es el entrenador, salvo que luego veamos alguno de los nuevos fichajes, porque 2 de los mejores jugadores del año pasado, los Nicos, Nico Fernández Mercau, sin duda el jugador más diferencial del Elche, y el otro Nico Castro, pues han preferido el lustre del dinero de sus nuevos contratos a el potencial de la liga. Uno se ha ido a Estados Unidos y el otro se ha ido a México. Pero por eso digo que esas 2 ausencias son importantes, pero vamos a ver si se ha acertado con los refuerzos que está haciendo la dirección deportiva. Ha citado 2 nombres que conocemos perfectamente en Sevilla, el de Rafa Mir, que se marcha del Sevilla al Elche cedido, el de Andrés Silva, que estuvo también por aquí en su primera etapa como profesional. Son 2 jugadores que, si ofrecen algo parecido a su mejor nivel, serían refuerzos de campanilla, pero evidentemente siempre va a estar la duda de su rendimiento por lo que están haciendo en las últimas temporadas. No te quiero preguntar sobre todo por Rafa Mir,
Aquí se habla de que el Elche va a pagar en torno a la mitad de la ficha más o menos, aunque no ha trascendido la cifra exacta. ¿Qué se dice en Elche de este fichaje? ¿Os ilusiona? O también el tema económico, el componente económico. Bueno, se anunció ayer, es cierto que en las redes sociales en las últimas 48 horas ha habido bastantes comentarios. Evidentemente, si vienen al Elche, tanto uno como otro, Rafa Mir o Andrés Silva, es porque no están en el punto álgido de sus carreras, si no el Elche no podría pagarlos. Y está claro que aquí lo que el Elche les ofrece pues es la oportunidad de volver a reivindicarse, de intentar volver a encauzar sus carreras y volver a brillar, ¿no? En el caso de Rafa Mir hay división de opiniones, ¿no? El tema personal de, bueno, pues ese juicio que tiene por agresión sexual o más que el juicio, la sentencia, pues es algo que de alguna manera es obvio que no se puede eliminar, pero la mayoría prefieren centrarse en lo deportivo y ven en Rafa Mir la oportunidad de un jugador que era un cañón hace unos años y que no se le tiene que haber olvidado marcar goles y jugar al fútbol. Lo que sí es cierto es que para él es una nueva oportunidad de reivindicarse. El Elche yo creo que es un buen trampolín para encauzar su camino y aquí se tiene ilusión en ambos fichajes, ¿no? Es un melón por abrir, ¿no? Rafa Mir es una situación en la que, bueno, el entrenador ha hecho yo creo que bastante fuerza por traerlo. Necesita el Elche jugadores con gol, con llegada, rematadores natos, y en ese sentido yo creo que Rafa Mir es un buen exponente. ¿Te atreves con un 11 para esta noche? Pues va a mantener el bloque del año pasado en segunda división, con algunos de los refuerzos que más tiempo llevan en esta pretemporada, que ya dejó de ser pretemporada. Dituro, el guardameta argentino, será el portero titular. En defensa, pues prácticamente la defensa del año pasado, con Affengruber, el austriaco, y Pedro Vigas, el capitán, como pareja de centrales. Hay que recordar que este triángulo entre centrales y portero fueron el equipo menos goleado de segunda y mantuvo 20 porterías a 0. Lateral derecho, el único lateral que ahora mismo tiene el técnico del Elche, que es Álvaro Núñez. Lateral zurdo, Leo Petrot, el jugador que vino del Saint-Étienne esta temporada. En el centro del campo, Aleix Febas y Marc Aguado. Germán Valera por la izquierda. Por la derecha no tiene extremo porque solo tiene uno, Josan, y está tocado y no creo que hoy entre ni siquiera en la convocatoria. Lo normal es que pueda jugar ahí un falso extremo, que podría ser ya el portugués Martín Neto. En la media punta, el canterano Rodrigo Mendoza, y arriba yo apostaría por Álvaro Rodríguez, el jugador de la fábrica del Real Madrid, que bueno, pues ha jugado 4 ratos en pretemporada y ha marcado 3 goles, y a sus 21 años demuestra que tiene hambre. Te hago la última. Has hablado antes de 27.000 abonados, que es una auténtica pasada la cifra. Es cierto que todavía es verano, que habrá mucha gente de vacaciones. ¿Qué ambiente se espera? Y no sé también qué climatología, porque aquí en Sevilla tenemos todavía un calor insoportable esta mañana. No sé qué temperatura se espera a la hora del partido en Elche. Pues un horno porque tanto ayer como hoy aquí no estamos acostumbrados a los 40 y hoy los vamos, si no los tenemos ya, estamos a punto de rozarlos. Ayer 41, hoy estaremos en 40, a la hora del partido a las 9 unos 36 grados. La verdad es que mucho bochorno también por la humedad que hay por estas latitudes, y efectivamente 27.000, y porque se puso el sold out, el cartel de ya no hay más opciones. Se han dejado 4.000 butacas vacías. La mitad de esas 4.000 son para las aficiones visitantes, muchas de ellas para hoy la afición del Betis, y las otras 2.000 entradas de cortesía que piden los clubes, entradas que hay que dejar libres por normativa. Es decir, que podría haberse llenado el Martínez Valero perfectamente de abonados, porque ha habido más de 5.000 que se han quedado sin opción. Hay que recordar que la capacidad del Estadio Martínez Valero es de 31.183 asientos, con lo que, bueno, pues con 27.000 tenemos garantizado, más las aficiones visitantes, el lleno prácticamente en cada partido. Paco Gómez, compañero de Radio Marca Elche, te mando un abrazo, es un placer siempre tenerte con nosotros y mucha suerte para la temporada. Muchísimas gracias, un abrazo, Pineda, gracias, hasta luego. Y en el tramo final de Directo Marca Sevilla no se nos puede olvidar darle su espacio a los oyentes de esta casa, que poco a poco van volviendo, que hay mucha gente todavía que nos escucha desde las playas, desde la piscina, desde la montaña, en el coche todavía hay gente de vacaciones, alguno que otro que ya tiene la mala suerte de estar currando, pero que ha querido participar en el 660 50 5709 diciendo lo siguiente. Buenas tardes, Radio Marca. Aquí estoy viendo en Bilbao-Sevilla y ya tenemos el primer mangazo del año. No sé cómo quedará, si remontará o no. Pero ya tenemos el primer mangazo del año. Esto es lo que hay, señores. Esto es lo que hay en esta corrupta vida. Venga, un saludo.
Hola Radio Marca, buenas tardes. Pues nada, contentos con la vuelta del programa, aunque para vosotros sea un pequeño coñazo, ¿no? Terminar las vacaciones. Así que muy contentos con su vuelta. Para hablar del Betis sobre la comparación del año pasado a este. Hombre, yo creo que la comparación correcta es equipo que inicia el año pasado la competición y equipo que inicia este año la competición. Compararlo con el equipo que llega a la final de la Conference y con una racha en la segunda vuelta brutal me parece que no es justo. Sobre todo porque han salido unos cuantos jugadores de ese equipo y todavía no han llegado los repuestos. Así que comparando el del año pasado con el de este año, el principio de temporada, yo creo que, aunque siendo muy igualado, es mejor el equipo de este año. Muchas gracias y nada, a disfrutar de vuestro programa. Buenas, Radio Marca. Pues nada, voy a mandar el primer mensaje del año porque he escuchado por muchos medios que el penalti de ayer que le hacen al Atleti, que no es penalti. Hombre, por favor, que eso no es penalti. Si lo pisa le arranca la bota, por favor, vamos, que yo no sé dónde ven algunos periodistas decir que eso no es penalti. Y por otro lado, el año pasado también, ya por comentar, que tampoco estoy escuchando mucha prensa hablar del tema de las inscripciones. Además, el año pasado crucificaron a Aro por el tema de las inscripciones. Parece ser que este año, pues nada, lo hace otro equipo y por lo visto es una estrategia. Venga, hasta luego. Imagino que este oyente habrá mandado el audio antes de escuchar la parte del Sevilla del programa, porque aquí hemos dicho que no es estrategia, ¿no? Que no tener a los fichajes que tiene el Sevilla, que son pocos, inscritos a 18 de agosto en las primeras jornadas, no es una estrategia, es una irresponsabilidad y mal hacer, por tanto, por parte de la dirección deportiva y de la directiva del conjunto sevillista. Y por añadir, estoy de acuerdo con lo que comentaba el segundo oyente. Las comparaciones, evidentemente, se pueden llevar hasta muchas partes en función de lo que cada uno quiera expresar. Al Betis le falta Llorente, le falta Marroca, le falta Isco. Vamos a ver si es capaz de convencer al United para hacer la operación de Anthony. En cualquier caso, creo que las incorporaciones vienen a reforzar el fondo de armario, pero al Betis le falta un saltito de calidad, al menos en cuanto al once inicial. Le falta ese puntito más en los laterales, le falta ese puntito en el centro del campo donde necesita un titular por Johnny Cardoso, y vamos a ver qué es capaz de traer la parte derecha del ataque, porque Pablo García es un chaval que tiene muy buena pinta, pero obviamente es muy joven todavía y no se le puede dar la responsabilidad de suplir a Anthony Dos Santos, así que estaremos muy pendientes en los próximos días. Y un último apunte, lo de Osa, pues sorprendía Pellegrini hablando de ese periodo de recuperación para después del parón de selecciones. Tiene un tema de tobillo que todavía no está plenamente recuperado, pero más allá del asunto del tobillo, de las molestias, nos dicen que es un estado de forma, ¿no? Que el jugador no viene en forma, que no ha podido hacer buena pretemporada después de jugar el Mundial de Clubes con Rayados, así que todavía queda algo de tiempo para poder ver al colombiano con el resto de los compañeros. Nosotros llegamos al final de Directo Marca Sevilla, 2 de la tarde, se quedan con Directo Marca a nivel nacional con Rafa Sauquillo, luego la pizarra de Quintana, marcador, buenas noches y buenos goles, en definitiva, no se vayan, no quiten la radio. Mañana volvemos aquí en Directo Marca Sevilla, 1 de la tarde. Gracias por estar ahí. Adiós. Radio Marca, el deporte que se vive.